Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta charla colaborativa entre el CEF de Medicina Familiar y el CEF de Ginecología y Obstetricia, pues sobre este tema tan prevalente como lo es el control prenatal. El día de hoy estamos con la doctora Mayra Alexandra Marles Salazar, y ya la conocen en el grupo. Es médico de la Universidad Subcolombiana de Neiva, especialista en medicina familiar de la FUCS, asesora en lactancia de EduLacta, docente del programa de medicina familiar y coordinadora de la división comunitaria de la FUCS. Además, es miembro del equipo de promoción y prevención del Hospital San José de Bogotá y es tutor coordinador como tal del CEF de Medicina Familiar. Le agradecemos a la doctora por parte de estos dos CEF y pues le damos la bienvenida para que inicie su charla. Gracias, doctora. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por aceptar esta invitación para hablar de este tema pues tan importante, y pues al CEF de ginecología que fue como el que tuvo la iniciativa de hacer este tema dentro de sus sesiones. Entonces, pues para optimizar el tiempo, porque realmente hablar de control prenatal en tan corto tiempo es un poco difícil, pero pues traté de hacerlo lo más resumido posible, y las cosas más relevantes relacionadas con control prenatal. Por favor, me confirman si me escuchan bien y si están viendo mi presentación. Sí, doctora, perfectamente. Bueno, muchas gracias. Entonces esta charla básicamente la dividí en dos grandes sesiones. Uno es que vamos a ver algunas generalidades particulares. Les pido que por favor, en la medida de lo posible, mantengan los micrófonos apagados para que no pues, se generen interrupciones durante la sesión. Entonces, bueno, esta charla la dividimos en dos grandes partes, como les decía. Entonces, uno, vamos a hablar unas generalidades del control prenatal, y la segunda parte, pues ya vamos a ver en sí cuáles son los componentes de una forma práctica. Intenté dejarlo de lo más práctico posible, que contiene un control prenatal. Entonces, empezando con la primera parte, generalidades del control prenatal, según el CLAP, que es el Centro Latinoamericano de Atención Perinatal, fue como una referencia bastante viejita, pero quería como que tuviéramos una definición oficial de qué es el control prenatal. Entonces lo definen ellos como serie de contactos, entrevistas o visitas programadas de la gestante con los integrantes del equipo de salud, con el objetivo de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto y la crianza. Entonces, miren que no es solamente las consultas, sino que el control prenatal incluye otros aspectos como encuentros que durante el proceso del embarazo la gestante tiene con el equipo de salud. Los componentes principales de ese control prenatal, entonces, como las tres cosas que debemos tener así en la cabeza a la hora de hacer un control prenatal, es que debemos hacer evaluación de riesgos, una promoción y educación para la salud, y pues intervención terapéutica de acuerdo con las necesidades que tenga esa paciente. Los objetivos del control prenatal, entonces me pareció interesante esta definición que pues se manifestaba en un artículo de UpToDate, en el que decían que el objetivo principal está dividido en dos grandes partes. Entonces, una es garantizar el nacimiento de un recién nacido sano, entonces hacer todo lo posible y todos los aportes posibles para garantizar el nacimiento de un recién nacido sano. Y por el otro lado, la otra cara de ese objetivo del control prenatal es minimizar el riesgo materno. Entonces, para lograr este objetivo principal del control prenatal, hay unos componentes que están involucrados y que también debemos tener en cuenta. Uno es la estimación temprana y precisa de esa edad gestacional, identificar los embarazos con mayor riesgo, los que tienen factores que los condicionen para un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad materna o fetal,
una evaluación continua del estado de salud materno y fetal, anticiparse a los problemas y intervenirlos pues si es posible para prevenir o minimizar la morbilidad. Y por último, promover la salud, educación, apoyo y toma de decisiones compartidas con la paciente y su familia. Entonces, estos componentes le aportan al logro de este objetivo principal, que es obtener un recién nacido sano y minimizar el riesgo en esa mamá. ¿Por qué es importante hacer controles prenatales? Entonces, hay un panorama de la salud materna en el país y en el mundo, y hay unas causas que son las principales de mortalidad materna y morbilidad materna extrema. Entonces, una de esas causas, pues son las hemorragias graves, no solamente en el posparto o durante el parto, sino que también durante el embarazo se pueden presentar esas hemorragias, las infecciones que llevan a la gestancia a sepsis y a complicarse, la preeclampsia, los embarazos no deseados y los embarazos a edades tempranas. Y otra cosa que también se está como metiendo ahí dentro de esas principales causas de morbilidad materna y mortalidad materna extrema es que las mujeres cada vez estamos retrasando más los embarazos, entonces también se están presentando embarazos a edades avanzadas que también generan pues cierto tipo de riesgos y pueden ser causa también de mortalidad materna y morbilidad materna extrema. Es muy importante el control prenatal porque resulta que la situación de salud materno y perinatal es un problema de salud pública y social, es un indicador del desarrollo social que tiene un país o una región, es una representación de la inequidad en cuanto a y la desigualdad en cuanto al acceso de los servicios, en cuanto a la situación de las mujeres en los diferentes territorios. Otra de las cosas que como que afecta la situación de salud materno-perinatal es el desconocimiento pues de los derechos sexuales y pues en el contexto de la salud materna, los derechos reproductivos, y esa situación de salud materno-perinatal es uno de los aspectos que genera evaluación o que aporta a la evaluación de la calidad de atención en salud, ya sea en un hospital, en una clínica, en donde sea. Entonces, los controles prenatales son importantes pues porque, como les decía, las complicaciones del embarazo y del parto pues son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en las mujeres en edad reproductiva en todo el mundo, y Colombia no se escapa a esa situación. También está establecido que los hijos nacidos de madres sin controles prenatales tienen 3 veces más riesgo de nacer con bajo peso y 5 veces más probabilidades de morir en comparación de los niños que son de madres que reciben control prenatal. Y además de eso, el control prenatal ha demostrado disminución en pues, el bajo peso al nacer, en depresión postparto, en mortalidad perinatal y complicaciones durante el parto. Entonces, estas son justificaciones porque es importante pues, hacer control prenatal. El control prenatal debe tener unas características que pues están definidas en varias guías y pues por la OMS. Entonces el control prenatal debe ser precoz, es decir, que debe iniciarse tempranamente. La idea es que las mujeres y las parejas ingresen a consulta preconcepcional y tan pronto como se identifique el embarazo, antes de las 10 semanas debería iniciarse los controles prenatales integrales, que debe tener un enfoque biopsicosocial, no solamente en la parte biológica del embarazo, sino que también la familia, las redes de apoyo. Entonces debe ser integral, debe ser de calidad. Entonces no es simplemente decir, ay, la gestante asistió a 10 controles prenatales, a 20 citas, pero si en esas citas no fuimos efectivos en atenderla con calidad, pues no sirve de nada. De libre escogencia, entonces la gestante debe tener la posibilidad de elegir el equipo que la va a atender, debe ser periódico y universal. Eso quiere decir que todas las gestantes deben tener o se les debe garantizar el acceso a esas citas de control prenatal, independiente de su estado de afiliación al sistema de salud, de su raza, de su escolaridad, de si tiene o no tiene dinero. El control prenatal debe ser universal. Esto es para recordarles que ya lo hemos hablado en nuestra sesión de RIAS que hicimos con el CEP de Medicina Familiar. Entonces,
dentro de las rutas integrales de atención en salud, en el segundo tramo, que es el de la ruta de atención para grupos de riesgo, uno de esos grupos de riesgo es el materno-perinatal. Entonces, dentro de ese grupo de riesgo materno-perinatal hay algunas actividades que están relacionadas con el control prenatal y son la atención para el cuidado prenatal, el curso de preparación para la maternidad y paternidad, la atención por odontología y la atención por nutrición. Entonces, esas son como las 4 grandes actividades relacionadas con el programa de control prenatal que se encuentran dentro de las intervenciones individuales de la ruta materno-perinatal. Entonces, primera parte, hemos finalizado, entonces, generalidades del control prenatal. Ahora sí, vamos a la minucia de cuáles son esos componentes que debe tener un control prenatal. Entonces, quiero hacerles una claridad y es que la mayoría de cosas que vamos a hablar en esta sesión se basan es con la resolución 3280 de 2018, que esa resolución 3280 es el lineamiento de la Ruta Integral de Atención en Salud para el Grupo de Riesgo Materno-Perinatal. Yo siempre les digo que ese es el ABC de lo que se debe hacer con ese grupo de riesgo y también pues las recomendaciones de la guía de práctica clínica para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio. Este es un esquema general de pues cómo debería ser idealmente el control prenatal en alguna institución. Entonces, la idea es que hayan mecanismos para identificar tempranamente a las mujeres que están embarazadas. Entonces, ahí en las instituciones hacen seguimiento a las pruebas de embarazo positivas, o hay gestores comunitarios que están pues en la comunidad como identificando qué mujeres están embarazadas, y hay otros mecanismos, las que llegan por consulta espontánea diciendo estoy embarazada y vengo a iniciar los controles. Entonces, la idea es tener todas esas estrategias para identificar a las mujeres que están embarazadas tempranamente. Ellas ingresarían a una consulta, en algunos sitios ingresan a consulta de inducción por enfermería, en donde les explican qué es el control prenatal, a cuántas citas va a asistir, quién la va a ver, todo lo relacionado con el control, y les solicita los exámenes. Entonces, con esto pasa a medicina general, y yo sé que aquí la mayoría de personas que están pues son estudiantes de medicina o incluso médicos generales. Entonces, miren la importancia, porque ustedes son los que van a definir para dónde se va esa paciente y quién la va a seguir viendo y qué intervenciones se van a hacer. Entonces, medicina general hace esa valoración, esa primera valoración de clasificación del riesgo. Entonces, nos dice si esa gestante es de bajo riesgo o es de alto riesgo. La que es de bajo riesgo puede continuar sus controles mensuales con medicina general o enfermería. Pues en el sitio de donde es este flujograma, medicina familiar hace una valoración del riesgo biopsicosocial en cada trimestre, y esas gestantes de bajo riesgo van a ginecobstetricia en la semana 28 y 30 y 34 a 36. En el caso de las gestantes de alto riesgo, ellas sí no las sigue enfermería, sino que todos los meses las ve medicina general, medicina familiar cada trimestre, y ginecobstetricia aquí dice según necesidad. Pero es muy importante y es una de las cosas que quiero que les quede súper clara aquí, y es que tan pronto como ustedes identifiquen una gestante como alto riesgo, deben enviarla a ginecobstetricia. Dice ahí según necesidades porque ginecobstetricia dice ya le controlé y no la vuelvo a ver durante el embarazo, o dice la voy a ver cada semana o cada 15 días, pero tan pronto como ustedes identifiquen el alto riesgo, deben enviarlas a ginecobstetricia. Otra de las cosas que digamos que deben ir, o servicios de apoyo, por decirlo así, o que hacen parte del equipo interdisciplinario del control prenatal, son nutrición. Entonces, todas las gestantes deben ir a nutrición, a odontología, vacunación y el curso de preparación para la maternidad y paternidad, o lo que antes se llamaba el curso psicoprofiláctico. A psicología sí van según necesidad y específicamente pues según la clasificación del riesgo psicosocial que se haga en esa paciente. Los controles prenatales de seguimiento pues pueden ser realizados por medicina en las gestantes tanto de bajo como de alto riesgo, y por enfermería en las gestantes que son de bajo riesgo.
Con respecto a la frecuencia y periodicidad de los controles prenatales, entonces la frecuencia depende de si esa mujer ha tenido partos o no ha tenido partos. Entonces, la que es nulípara, la idea es que vaya mínimo a 10 controles prenatales durante todo el transcurso de su embarazo. Y la mujer que es multípara, es decir, que ya ha tenido partos, debe ir mínimo a 7 controles durante el transcurso de su embarazo. El seguimiento de esa paciente, independientemente que sea nulípara o multípara, se debe hacer mensual, bien sea por medicina o por enfermería, dependiendo del riesgo, hasta la semana 36. Y después de la semana 36 se debe hacer el seguimiento cada 15 días, es decir, cada 2 semanas hasta la semana 40, que es, digamos que en el contexto de un programa de control prenatal, lo máximo que vamos a esperar para el parto de esa mujer. Según la resolución 3280, los tiempos de consulta que nos dan tanto a medicina general como a enfermería, entonces si es la primera consulta y esa primera consulta inició antes de las 10 semanas, el tiempo es de 30 minutos. Si esa mujer empezó el control prenatal después de las 10 semanas, es decir, que es tardía, entonces para la primera consulta son 40 minutos y las consultas de seguimiento son de 20 minutos. Aquí tengo las recomendaciones que da la guía de práctica clínica para la atención del control prenatal. Entonces, lo que dice la guía de práctica clínica es que lo ideal o se recomienda que los programas de control prenatal tengan un grupo de profesionales con los que la gestante se sienta cómoda y pues ese grupo de profesionales esté entrenado, le guste y demás atender a las gestantes, y también debe haber continuidad en la atención con ese grupo de profesionales durante el periodo pues, del embarazo. La otra cosa o la otra recomendación que hacen es que se haga el primer control prenatal en el primer trimestre, idealmente antes de la semana 10 de gestación. Y la otra recomendación que hace la guía es que las gestantes deberían tener su carnet materno en donde se reporten todas las cosas relacionadas con su control prenatal, es decir, la famosa carpeta que se le entrega a las gestantes con todas sus cosas. Yo les dividí este control prenatal en un paso a paso. Yo usualmente le digo a mis estudiantes que pues es mejor pensar como en flujograma o en paso a paso para que no se nos olviden las cosas. Entonces, ¿qué paso a paso tenemos para el control prenatal? Entonces, ese primer paso es anamnesis y antecedentes. El segundo paso es la valoración psicosocial. El tercer paso es el examen físico. El cuarto paso, laboratorios y ecografías. El quinto paso es la clasificación del riesgo. Y el sexto paso, plan de cuidado. Entonces, 6 pasos para el control prenatal: anamnesis y antecedentes, valoración psicosocial, examen físico, laboratorios y ecografías, clasificación del riesgo y plan de cuidado. Entonces vamos a ver cada uno de esos pasos que incluye. Entonces, con respecto al paso de anamnesis y antecedentes, entonces es una historia clínica común y corriente, es decir, el motivo de consulta, enfermedad actual, los antecedentes personales, familiares, los antecedentes ginecobstétricos, hallazgos de la gestación actual, y pues se interroga sobre el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas. También es muy importante en todas las consultas identificar la aparición de síntomas y signos que estén asociados con el embarazo, especialmente los signos de alarma. Entonces, cefalea, trastornos visuales o auditivos, epigastralgia, edemas, disminución o ausencia de movimientos fetales, que tenga actividad uterina sin que esté, pues que sea el momento de estar en trabajo de parto, sangrado genital, amenorrea, leucorrea, si tiene sintomatología urinaria, si está vomitando mucho y tiene intolerancia a la vía oral, o si tiene patrón de sueño alterado. Entonces, siempre se debe preguntar por esos síntomas o esa aparición de síntomas de alarma o de asociados a la gestación. Segundo paso, entonces, valoración psicosocial. Entonces, ¿qué nos dice la 3280 y la guía de control prenatal? La guía de práctica clínica. Entonces, nos dice que lo ideal es evaluar la estructura y dinámica familiar en el caso
pues nosotros los médicos familiares, la estructura la evaluamos con el familiograma, y la dinámica también con el familiograma. Las redes de apoyo social y familiar, social y comunitario las evaluamos con el ecomapa. Se debe preguntar si esa paciente tiene una gestación deseada, si esa gestación es planeada, es decir, si ella asistió a consulta preconcepcional y se hizo exámenes en esa consulta preconcepcional y ya se hizo una clasificación de ese riesgo. Se debe interrogar por situaciones de vulnerabilidad como estresores, exclusión social, pobreza, marginalidad, etc. Y la guía de control prenatal lo que nos dice es que debemos hacer una valoración de ese riesgo psicosocial, de esos factores, en el momento de la inscripción al control prenatal y luego en cada trimestre del embarazo. Y que se debe incluir también dentro de esa valoración de cada trimestre. Entonces, estrés materno crónico, ansiedad, trastornos del sueño y pobre apoyo de la red social. También identificar depresión materna. Y ellos recomiendan hacer la valoración del riesgo biológico y psicosocial con la escala de Herrera y Hurtado. Entonces, con respecto a la exposición a violencias, se realiza con estas 4 preguntas, y es que si en el último año ha sido humillada, menospreciada, insultada o amenazada por su pareja, es decir, violencia verbal. Si durante el último año fue golpeada, bofeteada, pateada o lastimada físicamente de otra manera, es decir, violencia física. Si desde que está en gestación ha sido golpeada, bofeteada, pateada o lastimada físicamente de alguna manera, es decir, violencia física en el embarazo. Y si ha sido forzada a tener relaciones sexuales, es decir, violencia sexual. Entonces, esa también está incluida dentro de esa valoración psicosocial. La otra es identificar riesgo de depresión utilizando estas preguntas, que eso es un test que se llama el test PHQ-2, en el que le pregunta que si durante el mes pasado con frecuencia se ha sentido triste, deprimida o sin esperanza, si ha permanecido preocupada por tener poco interés o placer para hacer las cosas cotidianas. Entonces, usualmente este test, esto trae para que ellas marquen. En general, el test viene para que lo digan si es en las últimas 2 semanas, pero en el lineamiento de la ruta materno-perinatal nos dice que debemos preguntar por eso si en el último mes ha tenido esas preocupaciones. Entonces, el PHQ-2, como está descrito, es que si tiene un puntaje de 3, es positivo, y se debe aplicar PHQ-9, que nos ayuda ya a discriminar si esa paciente no tiene depresión, si tiene un episodio depresivo leve o tiene un episodio depresivo mayor. Y la otra cosa es que si esa paciente tiene trastorno depresivo o responde que sí a esas preguntas, pues se le debe preguntar si siente que necesita ayuda. Entonces, esta es la otra parte de la valoración del riesgo psicosocial. Otra de las escalas que está recomendada en el lineamiento de la ruta materno-perinatal es la escala de Edimburgo, aplicar en el último trimestre del embarazo, con el objetivo de reconocer a las gestantes que están en riesgo de hacer depresión postparto. Entonces, escala de Edimburgo en el 3er trimestre para riesgo de depresión postparto. Otro aspecto que se incluye dentro de esa valoración psicosocial es el tamizaje para consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, mediante el uso del cuestionario ACIS. Entonces, el cuestionario ACIS es largo, pero él tiene una primera pregunta relacionada con consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, y si ella dice que sí, pues se aplica el resto. Si dice que no, pues no se continúa. Las pacientes que sí tienen consumo de sustancias psicoactivas, pues se deberían canalizar a las RIAs para personas de consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, porque pues la idea es acompañarlas para que cesen el consumo durante el embarazo y pues si es posible, por el resto de su vida. Tercer paso, examen físico. Entonces, ¿qué incluye el examen físico? Yo usualmente, los que han rotado conmigo aquí, no me van a dejar mentir, que les digo que las gestantes son seres humanos que tienen cabeza, cuello, tórax, corazón, pulmones, y no solamente abdomen, pelvis y vagina. Entonces, es importante que las gestantes se haga un examen cefalocaudal completo por sistemas.
porque a la gestante le puede dar una otitis, puede tener una amigdalitis, le puede dar una arritmia, puede tener un soplo. Entonces, si nosotros no la examinamos, pues no nos vamos a dar cuenta de esas cosas. Entonces, es importante hacer un examen físico completo, cefalocaudal. Obviamente hay que hacer énfasis en los aspectos relacionados con su embarazo, como son la tensión arterial, el llenar o diligenciar las curvas de ganancia de peso, que ya se las voy a enviar más adelante, altura uterina, frecuencia cardíaca fetal y pues las maniobras de Leopold. El lineamiento de la ruta materno-perinatal dice que a partir de la semana 36, pero pues antes ya se pueden aplicar, semana 32, 33, ya es posible aplicar. Con respecto a las medidas antropométricas, entonces se debe medir peso, talla, altura uterina y valorar el estado nutricional de la paciente con el nomograma de Atalá, que ya se los voy a mostrar. Se debe registrar el índice de masa corporal con el que la paciente empezó el embarazo o el que tenía previa a la gestación, para poderle definir cuáles son las metas de ganancia de peso que ella debe tener durante el transcurso del embarazo. Entonces, si esa gestante inició con bajo peso, es decir, con un índice de masa corporal de menor de 20, la ganancia de peso son 400 a 600 gramos semanales o 12 a 18 kilos durante el transcurso de su embarazo. Si inició con índice de masa corporal normal, es decir, entre 20 y 24.9, la meta de ganancia de peso es de 330 a 430 gramos semanales o 10 a 13 kilos durante todo el embarazo. Si inició en sobrepeso, es decir, con índice de masa corporal entre 25 y 29.9, la meta de ganancia de peso semanal es 230 a 330 gramos o 7 a 10 kilos durante todo el embarazo. Y si inició en obesidad con un índice de masa corporal mayor o igual a 30, son 200 a 230 semanales o 6 a 7 durante todo el embarazo. Si la gestante inicia el control prenatal tardío, es decir, después de la semana 16, 18, entonces lo ideal es revisar en la historia clínica el peso que ella tenía antes de estar embarazada, el último que tenga en la historia clínica, o preguntarle cuánto pesaba más o menos ella antes del embarazo y con base en eso establecer las metas de ganancia de peso. Porque si ustedes establecen las metas con una paciente que ya tiene 18 semanas, pues ese feto ya ha crecido, ya tiene líquido amniótico, ya tiene placenta y pues no va a ser la meta de ganancia específica para ella. Entonces, este es el nomograma de Atalá con el que hacemos el seguimiento al estado nutricional de las gestantes. Entonces, aquí lo que hacemos es comparar semanas de embarazo versus índice de masa corporal, ¿sí? Y clasificamos la paciente bien sea como bajo peso para la edad gestacional, índice de masa corporal adecuado para la edad gestacional, sobrepeso u obesidad. Entonces vamos a hacer esto un poco interactivo. Aquí. El doctor Daniel Pinzón. ¿Sí está? Uy, no está el doctor Daniel Pinzón. Un voluntario entonces. No hay voluntarios tampoco. Discúlpame, doctora Mayra. Voluntarios, voluntarias, tenemos varios estudiantes, invitados, residentes. Se me perdieron. Sí, están. No, aquí vamos a la doctora Derly Gallo. ¿Está? ¿Dónde está la doctora Marcela Zambrano? ¿Está? Sí, yo creo que están. Ah, bueno. Ya alguien respondió, listo. Ella sí no es tímida. Entonces, doctora Marcela, si tengo una paciente con 30 semanas de gestación y le calculo un índice de masa corporal en ese control prenatal de 23, ¿dónde la clasifico? Es fácil la pregunta. Sí, ¿tiene cuántas semanas dijo, doctor? Qué pena 30, que estoy. 30 semanas. 30 semanas y 23 de índice de masa corporal. 30 semanas y 23 de índice de masa corporal.
adecuado para la edad gestacional. Ajá. 20. 21, 22. Entonces están Entonces, Hay semanas de 30. gestación, Bajo peso. 30, ¿cierto? Abajo, Aquí. Está como en el Y límite. este ahí. es el 20, y entonces decimos 21, 22 y 23. Alcanza a quedar en bajo peso para la edad bajo gestacional. peso. Casi, casi. Gracias, Marcela. Listo. Muchas gracias, doctora Marcela. Entonces, este es el nomograma de Atalá con el que se hace seguimiento al peso de la gestante, pues en los controles prenatales sucesivos. Bueno, entonces continuamos aquí con otro aspecto del examen físico. Entonces, la valoración ginecológica se realiza examen genital, es decir, tacto genital únicamente si es necesario en el contexto del control prenatal. Y pues, como decíamos, es importante la altura uterina, revisar el número de fetos, la situación y la presentación fetal, fetocardia y la presencia de movimientos fetales. Entonces, esto es con respecto al examen físico. Con respecto a la altura uterina, que es otra de las curvas que debemos diligenciarle o llevarle a las gestantes, entonces es la de altura uterina, donde aquí comparamos semanas versus altura uterina. Entonces, otro voluntario. Doctora Karen, otro de sus pupilos, a ver si que los de la FUS están perdidos. ¿Doctora? ¿Ya? La doctora Elizabeth. Sí, señora. Entonces, doctora Elizabeth, si tenemos una paciente con, pongámosle, 27 semanas, 26 semanas, perdóname, y una altura uterina de 25. ¿Dónde la ubicamos? ¿En qué percentil está? ¿26 semanas y altura uterina de 25? Entonces, doctora Elizabeth, voy a ir aquí poniendo, entonces. Era, a ver, 26. 26 semanas y miren, aquí están las semanas de gestación y aquí está la altura uterina. Entonces, tenemos aquí 26 semanas, ¿cierto? Entonces, nos vamos aquí, y una altura de 25. Entonces, ¿en qué percentil está? Entre el percentil 50 y 90. y 90. ¿Eso es normal? ¿Ustedes qué dicen? Sí, es normal. Entonces, lo normal Sí. es que esté entre el percentil 10 y 90, es decir, que se encuentre en medio de estas dos lineecitas. Lo anormal es que esté por encima del percentil 90 o que esté por debajo del percentil 10. Entonces, todo valor anormal debe ser complementado o confirmado con ecografía, especialmente para documentar si ese bebé viene con alguna alteración en su crecimiento o si tiene mucho líquido, bueno, diferentes cosas que pueden generar o que esa barriga esté más grande o más pequeña de lo usual. Entonces, esta es otra de las curvas que debemos medir en todos los controles prenatales. Con respecto a laboratorios y ecografías, entonces, los laboratorios que se piden en el control prenatal de primera vez, y es importante aclarar que si una gestante inició tarde los controles prenatales, en la medida de lo posible hay que desatrasarla, ¿sí? Entonces, lo que no se ha hecho se debería hacer si todavía pues está dentro de las semanas que se debería hacer. Entonces, el primer examen pues es el urocultivo y antibiograma. Este urocultivo es para identificar bacteriuria sintomática. Recuerden que una de las indicaciones de tratar una bacteriuria sintomática es precisamente el embarazo. ¿Alguno de los estudiantes que me digan cómo se define bacteriuria sintomática? Buenas preguntas, eso está hasta de semiología, medicina interna. Dios mío.
Ya lo sé. Que hayan bacterias tres cruces y también nitritos y Bueno, leucocitos. entonces empecemos, gracias doctora, entonces empecemos aclarando una cosa, y es que la bacteriuria sintomática se clasifica, se diagnostica con urocultivo, más no con parcial de orina, ¿sí? Entonces, lo que nos describe la doctora, lo de las bacterias tres crucis y los nitritos, son parámetros que aparecen en el parcial de orina, ¿sí? Y que digamos que si es una paciente que tiene síntomas y demás, listo, está perfecto, decimos que tiene una infección de vías urinarias y le podemos dar tratamiento. Pero la bacteriuria sintomática se diagnostica es con el urocultivo. Entonces, una bacteriuria sintomática se define como el crecimiento mayor o igual a 100.000 unidades formadoras de colonias, pues de un microorganismo que sea uropatógeno. Entonces, el urocultivo pues es para el diagnóstico de esta condición, y esa es una de las indicaciones para tratar bacteriuria sintomática, el embarazo. El siguiente examen que se solicita es hemograma y hemoclasificación. Entonces, en el hemograma digamos que se deben revisar las tres líneas, es decir, la línea blanca, los leucocitos, la línea roja y la línea de plaquetas, pero en el contexto del primer control prenatal, pues es una cosa muy importante es ver si esa gestante está empezando el control o el embarazo con anemia, y también pues se toma una hemoclasificación para reconocer el grupo sanguíneo y el RH y ver si tiene riesgo de hacer inmunización. El tercer laboratorio es la glicemia. Entonces esta glicemia se interpreta como en la población general, ¿sí? No se interpreta como la curva de tolerancia a la glucosa, porque esa se pide más adelante, sino que se interpreta como en la población general, y pues el objetivo es identificar si esa paciente pues está empezando el embarazo con una diabetes o con alguna alteración en la tolerancia a los carbohidratos. El otro examen que se pide es prueba rápida para VIH, y se debe hacer asesoría previa a esa prueba. La asesoría es una consulta que la puede hacer cualquier profesional de la salud entrenado, en la que le explica qué es las condiciones de vulnerabilidad para el VIH, qué es el VIH, cómo se transmite, cómo no se transmite, y las posibles opciones de resultado de esa prueba rápida para VIH y qué se haría en eventual caso. Y pues ahí la paciente da el consentimiento para hacerle la prueba. El otro examen que se hace es la prueba treponémica rápida para identificación o diagnóstico de sífilis. Se hace antígeno de superficie para hepatitis B, entonces no son anticuerpos contra el COR, ni anticuerpos contra el antígeno de superficie, sino que se pide antígeno de superficie para hepatitis B, pues para el tamizaje de hepatitis B en la gestación. Se solicita pruebas de IgG para rubeola en mujeres que sepamos que no están vacunadas previamente, antes de la semana 16, pues si no se hizo en la etapa preconcepcional. Entonces, IgG para rubeola. El otro examen es IgG e IgM o de toxoplasma en los casos en los que no se conozca el estado de si esa paciente ya tuvo contacto o no tuvo contacto con el toxoplasma. Entonces se pide IgG e IgM de toxoplasma, y se hace tamizaje de cuello uterino o de cáncer de cuello uterino dependiendo de la edad de la paciente. Entonces recuerden que para mujeres entre 25 y 29 años el tamizaje se hace pues digamos que inicialmente con citología cervicovaginal, y en las mujeres mayores de 30 años se debe hacer prueba de ADN de BTH. Entonces estos son los exámenes, y hay unos exámenes especiales o específicos a hacer en gestantes que viven o han vivido en zonas endémicas. Entonces, en el caso de gestantes que ustedes, no sé, se fueron a hacer el rural a un sitio o se fueron a trabajar a un sitio donde hay malaria y es endémica la malaria, entonces se debe hacer en el control prenatal de primera vez, y todos los meses se le debe hacer a esa gestante la prueba de malaria, que es la gota gruesa. Entonces, eso es en el caso de que la gestante viva allá y ustedes la están atendiendo en una zona endémica de malaria. La prueba de Chagas, que es la prueba de ELISA,
para Chagas, entonces se hace en todas las gestantes sin importar el sitio en el que ustedes estén haciendo el control prenatal, pero que hayan sido residentes o procedentes en áreas endémicas de Chagas. Entonces, estos son los exámenes que idealmente se deberían hacer en la primera consulta de control prenatal. ¿Qué se hace en las consultas de seguimiento? Entonces, si la gestante en el primer trimestre fue seronegativa, es decir, que no tenía inmunidad para toxoplasma o le salió la IgG y la IgM negativa, entonces con ella se debe hacer dos cosas. Uno, educarla en las medidas preventivas para que no vaya a infectarse de toxoplasma durante el embarazo y además de eso hacer seguimiento con una IgM mensual. El otro examen es la prueba rápida para VIH, entonces esta prueba se debe hacer en cada trimestre del embarazo y en el momento del parto. La otra prueba que se hace es la prueba treponémica rápida para sífilis en las pacientes que la prueba inicial fue negativa, porque si esa prueba fue positiva y se diagnosticó una sífilis en el primer trimestre, ya no podemos hacer seguimiento con prueba treponémica rápida porque siempre va a salir positiva, ya que la prueba treponémica lo que hace es identificar anticuerpos contra la sífilis, entonces pues ella siempre le va a salir esa prueba positiva. Entonces las pacientes que les ha salido, que se les dio tratamiento, tienen antecedentes de sífilis, se les debe hacer el seguimiento con PDRL. Y esta también se debe hacer en cada trimestre de la gestación. El otro examen que se debe hacer es la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos, con una carga de 75 gramos de glucosa, y lo ideal es hacerla entre la semana 24 y 28. ¿Algún residente que me ayude diciendo cómo se interpreta esta prueba? Gracias. ¿Sí están ahí? La doctora Diana Solarte está. Hola, Doc. Sí, buenas noches. Bueno, Dianita, ¿cómo se interpreta esa prueba? ¿Cuál prueba, Doc? La de tolerancia oral a la glucosa. Ah, bueno, ok. Pues, bueno, esa prueba la vamos a tomar más o menos entre las semanas 24 y 28 y va a tener 3 rangos. Entonces, los rangos que vamos a tomar son 92, 180 y 152. 153, exacto. Entonces, los valores, esa prueba, gracias Dianita, entonces esa prueba se hace en, se les toma, bueno, la paciente tiene que tener 8 horas de ayuno, si toma medicamentos para diabetes debe suspenderlos, y se le toma una muestra de sangre en ayunas. Luego de esa muestra de sangre le dan la carga de glucosa, que son los 75 gramos de glucosa disueltos en 300 cc de agua, y 1 hora después de darle esa carga se le toma otra muestra de sangre y 2 horas después de hacerle esa carga se le toma otra muestra. Entonces, con uno de esos valores que esté alterado se hace diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, lo normal de la prueba de la muestra en ayunas es de, como lo decía Diana, menor a 92, a la hora menor a 180 y a las 2 horas menor a 153. Entonces, si uno de esos valores está por encima, pues se hace diagnóstico de diabetes gestacional. El otro examen que se hace es el hemograma en la semana 28. Aquí también tenemos que revisar las 3 líneas, revisar si esa paciente tiene anemia, pero también hay otros marcadores que nos pueden indicar preeclampsia o algunas otras alteraciones, entonces siempre revisar las 3 líneas. Es decir, línea blanca, línea roja y plaqueta. Y el otro examen que se hace es el cultivo rectal y vaginal para estreptococo del grupo B entre la semana 35 a 37 de gestación. Bueno, los exámenes, entonces, se debe hacer prueba, como les decía, BDRL en mujeres que se les hizo diagnóstico de sífilis gestacional o que tuvieron antecedentes de sífilis gestacional o de sífilis en algún momento de la vida en cada trimestre. El urocultivo, solamente las gestantes que el primer urocultivo pues se hizo diagnóstico de una bacteriuria asintomática, se le dio tratamiento pues para hacer seguimiento si esa bacteriuria realmente se resolvió.
y si el primer urocultivo fue negativo, pues no recomiendo la guía repetirlo. Y como les decía, la gota gruesa mensual si esa paciente vive en zona endémica. Este es un cuadrito que yo creo que los estudiantes que han rotado con nosotros conocen. Entonces aquí están definidos cuáles son los exámenes del primer trimestre que pues se deberían tomar en el primer control prenatal, entonces urocultivo angiograma, hemograma, hemoclasificación, glicemia basal, la prueba rápida de VIH, la prueba treponémica rápida para sífilis, el antígeno superficie de hepatitis, la IgG de rubeola, IgM toxoplasma y el tamizaje de cáncer de cuello uterino. En el segundo trimestre, como la prueba de tolerancia oral a la glucosa se debe hacer entre la semana 24 y 28, entonces pues se aprovecha ese chuzón para hacer el resto. Entonces la prueba troponémica rápida para sífilis, la prueba de VIH y el hemograma de la semana 28. Y en la semana 35 a 37, que se debe hacer el cultivo rectal y vaginal para estreptococo B, entonces se aprovecha para hacer la prueba del tercer trimestre de sífilis y la de VIH. Entonces, en general, estos son los exámenes que se deben hacer primero, segundo y tercer trimestre. Con respecto a ecografías, entonces hay dos ecografías que, digamos, que están incluidas dentro de la guía y dentro del lineamiento de la ruta materno-perinatal, que es la ecografía 11-14, o se conoce como la ecografía de translucencia nucal, o la del tamizaje aneuploidías, que se debe hacer pues entre la semana 10.6 y la semana 13.6. Debe ser tomada esa ecografía por un profesional en ginecología o radiología que esté entrenado, y se debe reportar en esa ecografía la razón de riesgo para trisomía 13, 18 y 21. Y pues si el resultado es anormal, se debe remitir esa paciente a ginecobstetricia para los estudios confirmatorios. Entonces, ¿qué es la translucencia nucal? Entonces, es esta como bolsita que se hace en el feto. Entonces, lo que se ha visto es que los fetos que tienen una translucencia nucal entre la semana 11 y 14, por encima de 2 milímetros, pues pueden tener más riesgo de presentar o venir con una trisomía. Y otro de los marcadores que reportan, pues, es la presencia de hueso nasal. Entonces, si está, pues, en general mayor de 2 esa translucencia nucal o el hueso nasal ausente, son dos marcadores no que hacen diagnóstico de trisomía, pero pues sí de riesgo para que ese bebé tenga una trisomía. La otra ecografía que está incluida dentro de los lineamientos y la guía es la ecografía de detalle anatómico o ecografía obstétrica para detección de anomalías estructurales. Lo que recomiendan es hacerla entre la semana 18 y 23.6, o también la conocemos como la ecografía 18-24. Y la otra ecografía que está recomendada es hacer una en cualquier momento del embarazo si encontramos una altura uterina por debajo del percentil 10 o por encima del percentil 90. Entonces, este es el cuarto paso: laboratorios y ecografías. Lo que nos dice la guía es que todo examen paraclínico anormal debe ser informado a la EPS y pues a la paciente para poder hacer como toda la intervención necesaria lo antes posible. Quinto paso: clasificación del riesgo. Entonces, de acuerdo con toda esa información que ustedes obtuvieron de la anamnesis, los antecedentes, los síntomas de la paciente, la valoración psicosocial que hicieron, el examen físico y los exámenes paraclínicos, entonces debemos valorar y clasificar el riesgo para intervención oportuna de esa paciente. Entonces, hay tres clasificaciones de riesgo que siempre debemos hacer en las gestantes, y es el riesgo obstétrico, el riesgo psicosocial y el riesgo tromboembólico. Es muy importante este letrerito rojo, y es que esa clasificación del riesgo se debe hacer siempre. En todas las consultas prenatales se debe hacer esa clasificación del riesgo, porque el riesgo obstétrico, psicosocial y tromboembólico son dinámicos, ¿sí? Es decir, que en cualquier momento pueden aparecer otras cosas o nuevas cosas que que tengamos que reclasificar ese riesgo y pues hacer una intervención oportuna. Entonces, en todas las consultas se debe hacer esa clasificación del riesgo. Este es el CLAP, pues que es una historia clínica
que aparece en las carpetas de las gestantes, y es una forma, por decirlo así, de clasificar el riesgo. Esto tiene 3 partes. Entonces la primera parte es la información relacionada con la gestante. Aquí están los antecedentes obstétricos, los antecedentes personales, unos antecedentes familiares. Entonces todo lo que se marque como amarillito se puede constituir como un factor de riesgo para esa gestante, y aquí tiene unos espacios para diligenciar unos datos relacionados pues con ese control prenatal que estamos haciendo en ese momento, cómo estuvo en la altura uterina, la tensión arterial, la conducta que tomamos con esa paciente, y cada uno de estos espacios es para diligenciar esos aspectos relacionados con el control prenatal. Tiene otra parte que es lo relacionado con el parto, y la última es con el recién nacido. Si ustedes desean, más adelante podemos hacer un taller de cómo diligenciar este CLAP, porque pues usualmente esto lo diligencia es el médico general o la enfermera. Hay una clasificación, entonces les voy a mostrar 2 opciones de clasificación del riesgo obstétrico de la paciente. Bueno, está de FENCOPEN, que es la Federación Colombiana de Asociaciones de Perinatología y Medicina Materno-Fetal. Ellos hacen una clasificación de las gestantes de acuerdo con sus antecedentes o sus factores psicosociales, la evolución del embarazo actual, los antecedentes médicos y los antecedentes reproductivos. Y las clasifican como bajo riesgo, riesgo medio, riesgo alto y riesgo muy alto. No me voy a detener a decir cuáles son cada uno de los factores, pero digamos que esa es la clasificación recomendada por esa asociación. La otra opción, que pues a mí me gusta mostrársela a ustedes porque es práctica, es la clasificación que nos da IEPI. Entonces en IEPI tenemos un primer paso que es preguntar. Entonces preguntar es todo lo de la anamnesis, los antecedentes, determinar, entonces fecha probable de parto, el examen físico y realizar laboratorio. Entonces con base en esos 3 aspectos nosotros tenemos una opción que es un semáforo. Entonces, en ese semáforo, la gestante que está en rojo es la gestación con riesgo inminente y debo enviarla ya para urgencias porque esa paciente tiene alguna condición que está poniendo en ese momento en riesgo la vida de su bebé o la vida de ella. La otra clasificación son los amarillitos, que es una gestación de alto riesgo, es decir, tiene factores que pues ponen en riesgo su embarazo, pero pues no, esos riesgos están controlados y se puede continuar el manejo en el control prenatal. Y la gestación de bajo riesgo. Entonces la gestación con riesgo inminente son básicamente las gestantes que tienen algún signo de alarma y esa paciente se debe enviar a urgencias de inmediato. La gestación de alto riesgo son las que tienen algún factor, pero que ese factor está controlado, que hay que ser un poco más acucioso y pues esa paciente se debe ver en conjunto con ginecobstetricia los controles prenatales. Entonces esa es la gestación de alto riesgo, y la gestación de bajo riesgo pues es la que no tiene ninguna de las anteriores, ni una clasificación de riesgo inminente, ni una clasificación de alto riesgo. Entonces este semáforo de IEPI me parece que es práctico y puede también trabajarse con él. El otro riesgo es la clasificación del riesgo psicosocial. Entonces, en la resolución 3280 o en el lineamiento de la ruta materno-perinatal dan un listado de posibles como características que pueden hacer que esa gestante se clasifique como alto riesgo psicosocial. Entonces, pues aquí puse algunas de esas cosas. Entonces, que viva en condición de hacinamiento, falta de apoyo de la familia o del compañero, que sea una mujer cabeza de familia, el consumo de sustancias psicoactivas, la violencia, el bajo nivel de ingresos. Entonces, estas cosas clasificarían a esa gestante como alto riesgo psicosocial. Y la última clasificación del riesgo es el riesgo tromboembólico. Entonces, hay una escala de una guía colombiana para el manejo, la identificación y manejo de los eventos tromboembólicos tanto en gestantes como en mujeres en puerperio. Entonces, esta escala da aquí unas características. Dice
si esas características se cumplen durante el embarazo o después del parto, qué se debe hacer, si se debe dar, si no se debe, pues se deben dar recomendaciones generales, o si se debe poner tromboprofilaxis, o esa paciente debe estar anticoagulada durante el embarazo. Entonces hay una clasificación de riesgo muy alto, una de alto, una de moderado y una de bajo riesgo. Entonces recuerden que son 3 tipos de riesgo: riesgo obstétrico, riesgo psicosocial y riesgo tromboembólico que se debe hacer en las gestantes. Y llegamos al 6º paso o el último paso de la consulta de control prenatal, que es el plan de cuidado. Entonces, con esa valoración que hicimos, con esa clasificación del riesgo, ¿qué vamos a hacer con esa paciente? Entonces, uno es los micronutrientes y quimioprofilaxis. Entonces, ácido fólico se da desde 3 meses antes de la concepción hasta la semana 12 del embarazo, y dependiendo del riesgo de defectos del tubo neural es la dosis. Entonces, para los que no tienen riesgo, el riesgo es bajo, 0,4 miligramos al día, o las que tienen alto riesgo de defectos del tubo neural, 4 miligramos al día. Calcio, 1.200 miligramos al día a partir de la semana 14. Hierro, solamente las gestantes que tienen hemoglobina menor a 14, las que tienen por encima de 14 no se les da hierro. Y se debe dar aspirina en gestantes con riesgo de preeclampsia, que ya les voy a mostrar cuáles son los criterios, y también desparasitar. Vacunación, entonces toxoide tetánico difterico del adulto según el antecedente vacunal, que esa se puede poner en la semana 14 junto con la vacuna de influenza, y tétanos, difteria y tosferina, que es el TDAP, a partir de la semana 26, y pues ahora tenemos dentro del esquema de las gestantes, a partir de la semana 12, la vacuna de COVID. Estos son los criterios que nos da la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia para definir a quién le damos aspirina. Entonces las clasifican como alto riesgo o riesgo moderado, riesgo bajo, para hacer pues preeclampsia. Entonces las de alto riesgo son las que tienen historia de preeclampsia, especialmente las que tuvieron un resultado adverso relacionado a esa preeclampsia. Las mujeres con embarazo gemelar, o mujeres con antecedente de hipertensión arterial crónica, con antecedente de diabetes tipo 1, tipo 2, enfermedad renal, enfermedades autoinmunes como lupus o síndrome antifosfolípido. Entonces, esos son los criterios de alto riesgo, y las pacientes que tienen uno o más de esos criterios, pues se le debe dar, la recomendación es dar dosis bajas de aspirina. Los criterios de riesgo moderado son las nulíparas, obesidad, índice de masa corporal mayor de 30, pues al inicio del embarazo, historia familiar de preeclampsia en mamá o hermanas, características sociodemográficas como que sean afrodescendientes, bajo estatus socioeconómico, mujeres mayor o igual a 35 años, historia personal de bajo peso al nacer, o sea, en embarazos anteriores, que haya tenido embarazos con resultados adversos anteriores, o que tenga un periodo intergenésico mayor a 10 años. Entonces, para darle aspirina a estas pacientes es las que tienen 2 o más de esos criterios de riesgo. Y las gestantes de bajo riesgo pues son las que no tienen ninguno de esos, entonces no se recomienda dosis de aspirina. Con respecto a la desparasitación, entonces se recomienda desparasitación antihelmíntica a gestantes en segundo y tercer trimestre que vivan en zonas de alto riesgo de infección por geohelmintos, es decir, zonas donde no haya acueducto, no haya alcantarillado, zonas agricultoras o mineras, grupos étnicos o áreas con altos índices de necesidades básicas insatisfechas, y la desparasitación se hace con albendazol en dosis única de 400 miligramos vía oral. Otra de los elementos que están incluidos dentro del plan de cuidado es información en salud, entonces información sobre los servicios de salud a los que ella tiene derecho, los factores protectores o potenciadores de la salud de la gestante, los signos de alarma por los que ella debe consultar a urgencias oportunamente de acuerdo con el trimestre del embarazo, la asistencia al curso de preparación para la maternidad y paternidad, y también están incluidas dentro de este plan de cuidado las remisiones a odontología, nutrición
psicología ginecobstetricia. Entonces, con respecto a las valoraciones de odontología y nutrición, entonces, a odontología deben ir mínimo 2 veces durante el embarazo, idealmente deben ser en el primer y segundo trimestre, y esas consultas tienen una duración aproximada de 30 minutos. El objetivo es poder valorar las estructuras dentomaxilofaciales, los factores de riesgo y protectores en la salud oral que tiene esa gestante, y debe ser realizada esa valoración por odontología y auxiliares de salud oral. Con respecto a la asistencia a la consulta de nutrición, entonces el objetivo es orientar a la gestante para una alimentación y nutrición adecuada. Debe ir una vez al inicio del control prenatal, tiene una duración de 30 minutos, y lo que hace la nutricionista o el nutricionista ahí es una anamnesis nutricional, valoración del estado nutricional, análisis y plan de cuidado. Y por último, lo que está incluido dentro de ese plan de cuidado es que las pacientes, las gestantes, idealmente deberían asistir a una asesoría anticonceptiva durante el embarazo para que ella elija el método con el que quiere planificar después del parto, y ese método se debería poner antes del alta hospitalaria cuando ella tenga su parto. Esto debería pues registrarse en la historia clínica de la paciente y también en el carnet perinatal, el método que ella eligió. Eso les quería contar, súper resumido, de control prenatal. Muchas gracias por su asistencia y por quedarse hasta aquí. Pues me gustaría saber si tienen alguna pregunta, algún aporte. Muy callados, muy callados. Mayra, yo tengo una pregunta. Señora. Pues primero agradecerte, en serio mi admiración total, porque este es un tema, como bien tú lo decías al inicio, pues lo enseñamos y lo compartimos a nuestros estudiantes, también pues trabajamos en equipo con los profes, con los colegas de ginecobstetricia, pero también como profe y como médica también creo que la recomendación grande aquí es cuando vayamos a hacer estas intervenciones, y sobre todo la atención a mujeres en gestación, a la atención del binomio madre-hijo, todas estas cosas, hacerlo de forma responsable y hacerlo bien, y conocer qué es lo que estamos haciendo, porque pues eso es lo que realmente pues brinda calidad en la atención. Y también pues si uno hasta quisiera verlo por temas legales, creo que tengo una pregunta, y más que una pregunta es como una precisión. Tú mencionabas el tema de el tamizaje de depresión. Lo que me queda ahí la duda es, ¿en la última semana o en el último trimestre aplico Edimburgo? Y antes, sí, señora. ¿última semana? En el último trimestre. Ok, y antes aplicaría entonces PHQ2, porque me queda la duda de cuál es exactamente el instrumento que se debe aplicar para la tamización de depresión. Sí, pues y digamos que en el lineamiento y en la guía de práctica clínica no dice específicamente PHQ2, sino que dice hágale esas 2 preguntas. Okay. Pero pues sabemos que esas preguntas son las del PHQ2. Y listo. Ya, esa era como mi pregunta precisión, y nada, muchísimas gracias. Todos aprendemos, siempre estamos aprendiendo y revisando como las cositas. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, anécdota, comentario, testimonio de vida? ¿Dudas, quejas, sugerencias, reclamos? Buena. Sí, Elizabeth. Sí, señora. Sobre lo de la inmunización, me quedó pues ahí como la inquietud. Una vez pues ya realizada, perdón, soy nueva en este tema. Tranquila, o sea, tranquila, que para eso estamos. Una vez digamos, se observa que pues la madre tiene el RH incompatible, ¿qué se hace? Entonces, y las mujeres que tienen incompatibilidad o sea, que son RH negativos específicamente, entonces con ellas lo que se hace es que se le realiza un examen que es el CUMS negativo, el CUMS indirecto, perdón, CUMS negativo. Entonces, si esa paciente tiene el CUMS indirecto positivo, eso lo que quiere decir es que ella está haciendo isoinmunización, es decir, que está generando anticuerpos que le están, digamos que alterando algunas funciones en su bebé. Sus anticuerpos están atacando al bebé, como para hacerme entender.
Entonces, esa paciente, pues, desde el inicio debe estar en manejo con ginecobstetricia. Ginecobstetricia, pues, tomará algunas decisiones relacionadas con la severidad de la inmunización y demás que esté haciendo la paciente. Las pacientes que tienen CUM negativo, ¿sí?, que eso quiere decir que no están haciendo inmunización, es decir, que los anticuerpos no están atacando al bebé, esos pacientes se les pone una cosa que se llama la inmunoglobulina anti-D en la semana 28, ¿sí?, con el objetivo, pues, precisamente de prevenir que hagan inmunización a su bebé. ¿Sí respondí tu pregunta, Elizabeth? Sí, doctora, muy claro, muchísimas gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, pues yo te quería dar Señora. las gracias, primero que todo, por el tiempo que nos prestaste, pues, de parte de todo el CEF de Medicina Familiar, también de parte del CEF de Gineco, por esta charla que sí nos sirve para ser un poco más integrales y completos. Yo te quería preguntar, ¿por qué se Señora. considera un factor de riesgo el periodo intergenésico prolongado en la gestación? Eso no está aquí ninguno de los estudiantes de los que vimos hoy, o el doctor Ángel no está por ahí, no, hoy lo hablamos. Bueno, entonces hay varios aspectos, pero digamos que el periodo intergenésico prolongado, una de las cosas que puede generar es hemorragia postparto. Entonces, ese es uno de los aspectos por los que se considera el periodo intergenésico prolongado como factor de riesgo. Y también, digamos que a la luz de una paciente que probablemente haya tenido una, igual, o sea, hay que individualizar, pero si esa paciente ha podido tener de pronto un desgarro vaginal severo en el parto anterior, pues eso también puede llevar a que ese desgarro se vuelva a presentar y que pueda tener una hemorragia postparto. Y esos son como, pues, como el principal riesgo. Vale, doctora, muchas gracias. Listo, Laura. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que nos pasamos de tiempo. Muchas gracias por quedarse hasta aquí. Y gracias al CEF de Ginecobstetricia por invitarnos a esta actividad y esperamos que podamos seguir haciendo este tipo de charlas conjuntas de temas relevantes en la atención materna y perinatal. Vale, muchas gracias por el tiempo, doctora. Muchas Bueno. gracias. Una feliz noche para todos. Que estén muy bien, se cuidan. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.